caminando con los valientes, con los que quieran mirar a Dios. Ningún cobarde irá conmigo, pues a los cielos no entrará. Solo valientes van avanzando, los que del mundo salieron ya. Patria que Cristo ofrece, donde mi alma reposará. No importa el mundo que me desprecie, voy caminando hasta llegar. Ningún cobarde irá conmigo, pues a los cielos no entrará. Solo valientes van avanzando, los que del mundo salieron ya. Bienaventurados los que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Quiero hablarles acerca del tema mi necesidad de congregarme en un templo. Mi necesidad. Necesidad es cosa que es necesario para alguien o algo. Así como el Señor dijo en una ocasión que tenía que pasar por Samaria y dice, me es necesario. Dicho de otro modo, tengo necesidad de pasar por Samaria, porque allí en Samaria iba a haber algo especial, y era la salvación de muchas almas que iban a encontrar el camino del Señor a través de una mujer a la cual el Señor le declaró directa, personal y cara a cara todo lo que esa mujer había hecho en su pasado. Era necesario pasar. La necesidad de estar en un templo es una cosa necesaria. Necesaria para alguien que lo anhela, que lo desea, que lo quiere. Pero esto va más profundo, más allá, más lejos, porque es precisamente no es una cuestión que uno quiera. Y ahí usted se va a dar cuenta cuando usted evade, cuando usted, teniendo la oportunidad de estar en un templo, coge camino para otra parte. Se va a la calle a pasear, a los centros comerciales, a suspirar por los trajes que ve y que nunca puede comprar.
a mirar zapatos sin llevar un peso en el bolsillo. Y regresa con la esperanza y la fe de ayunar y orar para que Dios le dé ese par de zapatos que vio. Mejor que lleve en su bolsa y vaya directamente a cubrir su necesidad. ¿Por qué le digo? Porque no es del que quiere ni del que corre. No, es del que Dios tiene misericordia y llama. Es al que Dios pone el querer como el hacer. Estar en un templo para adorar a Dios es un privilegio y es una revelación que la vamos a ver a través de esta palabra. Aparte de ser una revelación, un privilegio, un gozo, es una elección hecha por el Dios del cielo. Es Él. Y note lo que dice esta palabra: bienaventurado, 3 veces bendito. ¿Quién? El que tú escogieres. Y segundo, o tercero, mejor dicho, atrajeres a ti. Son 3 cosas: bienaventurado, 3 veces bendito, el que Dios escoge para eso. Y segundo, ser escogido. Eso indica que se buscó entre otros. Cuando usted está escogiendo algo sencillo, como es ir a un mercado a escoger una fruta o a escoger una verdura, hay muchos, pero nadie llega y abre las manos o los brazos y levanta lo que primero ve. No, empieza a escoger. Eso no sirve. Esto está picado. Esto tiene polilla. Esto tiene gusanos. Hermano, y de en medio de tantos engusanados y de tantas frutas podridas, Dios lo escogió a usted y me escogió a mí. Puede glorificar su nombre porque Dios nos escogió. Y tercero, nos atrajo. No todas las cosas atraen a todos. No todas las personas atraen a todos. Ve que usted lo atrajo a alguna mujer y se casó con ella. La atrajo un hombre y se casó con él. Así sea fea, pero si lo atrajo, es un privilegio. Hay gente que compra cosas que para otros dicen, ese pobre lo estafaron. Mire lo que le vendieron, mire lo que compró, mire lo que pagó. Tan feo eso. ¿Será que se va a poner esa camisa, esa blusa, ese pantalón, esa falda tan horrible? Pero para él fue atraído. Para muchos, y son millones de millones en la tierra, el Dios Altísimo no tiene ninguna atracción. No tiene ninguna apariencia. De hecho, que el profeta Isaías dice, hablando del Mesías, que vendría a la tierra, no tiene atractivo para que lo deseemos. Es decir, perdió por las torturas, por la vida terrible que tuvo que vivir
el Señor como hombre, perdió todo lo atractivo. Fue desfigurado su rostro, su semblante, su vida. Prácticamente un ser humano que acabó su vida en cuestión de 3 años y medio. La vida que otro ser humano puede vivir 80, 90, hasta 100 años. Todavía en este tiempo que escuchamos de personas que tienen más de 100 años. Es casi insólito, pero los hay. Solo vivir 3 años y medio porque estaba gastado, se gastó, se desfiguró su semblante, su rostro, su vida, porque vino a entregar su vida por nosotros. Entonces, para millones y millones de personas no tiene ningún atractivo el Señor. No hay ninguna atracción en un templo, y mucho menos donde se habla la verdad. Eso es como echarle limón a la herida, como echarle sal a la llaga. Y dice, allí no hay nada atractivo para yo ir. Si cambiaran ese mensaje que predican, ay, cómo me sintiera. Es que el camino al cielo no es muy atractivo. No tiene atracción. Y usted ve lo que dice Mateo en el capítulo 7, el versículo 13 y 14, que habla de la senda estrecha. Usted sabe que la palabra dice, angosto es el camino, estrecho es la puerta estrecha, y pocos son los que la hallan. Pero espaciosa es la senda, el camino, y ancha es la puerta que conduce a la perdición, a la muerte, al infierno, y muchos son los que caminan por ella. ¿Qué indica esto? Que la senda de la vida, empezando por la senda, por la puerta tan angosta, que la gente dice, pero ¿por qué no abren una puerta más grande? ¿Por qué no amplían todo? ¿Por qué no nos dejan vivir como nos dé la gana? Ya empieza el problema. Tanto exigen ahí, tanto piden ahí, tanto no, y no aceptan en sus mentes, en sus corazones, lo estrecho, lo difícil del camino. Por eso, la senda de la vida, ni el autor de la vida, tiene ninguna atracción. Y no cualquiera entra. Entonces, por eso es que es bienaventurado el que tú escogieres. Yo le doy una pauta, que si usted siente en su alma, en su corazón, el anhelo, el deseo de congregarse, no es porque sea de la familia tal o del apellido tal, es porque Dios tuvo misericordia y le puso eso en su corazón, en su alma. Y cancela lo que tenga que cancelar de compromisos, y corre y arranca y se va a adorar a Dios, porque siente que fue escogido para eso. A su nombre sea la gloria. Y luego, después de ser escogido, es atraído a lo que los demás no les gusta, no les parece. A mí me parece. Sí, hermano.
Así es. Así es. Nos parece, nos atrae, nos agrada. De aquí, todo el tiempo hay trabajo, hay ocupaciones, hay oficio. Y a veces se olvida hasta comer. Y los que están afuera, los que no son atraídos por el Señor, critican eso. Pero ¿por qué no salen de ahí? ¿Por qué no van? ¿Por qué no hacen? Y murmuran y critican. Pero la persona que realmente fue escogido y atraído no se detiene y no se queda, porque sabe que va a encontrarse con lo que su alma necesita, su espíritu necesita y lo eterno necesita, porque lo demás es temporal. El cuerpo se envejece, se muere, se lo comen los gusanos. Todo lo que tengamos aquí en la tierra se va a desvanecer, se va a desaparecer, pero lo eterno es lo que importa a mi alma. Si Él me escogió, si Él me eligió, si Él me atrajo, entonces yo voy a adorar. Y voy a adorar de corazón porque fui atraído, fui escogido y atraído por Él. Bendita gracia, hermano. Bendita misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Y mire, ¿para qué lo escoge? ¿Para qué lo atrae? Para que habite en tus atrios. Y ya estando en sus atrios, en su casa, seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Eso no lo consigue usted en su casa. Así tengo una mansión de como sea, pero no lo conseguirá. No lo conseguirá. Eso es como usted hacer una vigilia en su casa. Yo le creo el mínimo. No le puedo creer el máximo. Porque la única vigilia que hice yo en la casa en todo este tiempo, no me pareció. No me pareció. Y tuve que luchar y batallar para estar hasta las 5 de la mañana, cosa que la mayoría de ustedes, sin ánimo de ofenderlos y sin ánimo de fallar, un par de horas, los que más tienen vida, los demás se quedan dormidos ahí, mejor se paran y se van a la cama. No es igual, jamás. En la casa de Dios tiene que haber pan, tiene que haber alimento, tiene que haber presencia de Dios, tiene que haber poder de Dios, sanidad, liberación, fortaleza del cielo. Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso aquel que teniendo las oportunidades en la mano de asistir al templo, de disfrutar y de llenar su vida, no lo hace. Usted júzguese a sí mismo. Solo lea este versículo y diga, tiene razón la gente. Tiene razón. No diga ni siquiera el pastor. Tiene razón el Señor. Porque yo no siento nada ir. Yo no siento ir. Yo no sé si alguno está aquí porque lo llamaron por teléfono y dijeron a usted, le corresponde en la mañana. Pero eso tiene que nacer en el alma,
en el corazón, en el espíritu, bajo la gratitud de servir a Dios. De lo contrario, usted se ocupa de otra cosa. Bendito el nombre del Señor. Seremos saciados del bien de su casa, su palabra, su presencia, su alegría, su gozo. Porque no solamente lo más relevante, importante es la predicación, la palabra de Dios, pero hay otros elementos que son parte y que se van formando y van haciendo una fortaleza en nuestro ser. Bendito sea Dios. El Salmo 27, verso 4, dice la palabra lo siguiente: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si usted viene a contemplar la hermosura de la hermana o del hermano, está fuera de serie. Porque eso son cosas secundarias. Eso son cuestiones que no deben ser dentro de la casa de Dios. El propósito principal, central, prioritario es la presencia de Dios. Contemplar esa presencia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y dice el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 30, nos habla de una exhortación que da el profeta Ezequías al pueblo. Y les dice en el verso 8: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Es increíble, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a Él para adorarle, para servirle, para orar, para clamar, la ira de Dios se detiene. Si es que está por caer sobre la persona de alguien, por su maldad, por su extravío, por su desobediencia, por su rebeldía, qué sé yo, por lo que sea. Pero la persona llega y se humilla delante de Dios. Insisto, no es igual que usted se humille en su casa. Hay muchísimas escrituras que nos muestran la enorme diferencia del lugar que el Señor escoge para Él. Por eso es que hay que hacer respetar su casa. Amén. Bendito su nombre por siempre. Todas estas cosas se van consolidando en la persona cuando el individuo tiene hambre y sed de justicia. El hambre y la sed de Dios es la que nos hace buscarlo, si fuimos escogidos y si fuimos atraídos. Ahora, si la persona no es escogida, no es atraída por el Señor, no siente ninguna atracción, lo mismo le da llegar a un culto que no llegar.
¿Verdad que sí? Igual, lo mismo le da. Lo mismo le da estar en la calle, estar en un mercado, estar en un centro comercial, que estar en el templo adorando. Para él es igual, indistinto, pero no así para aquella persona que fue escogida y que fue atraída. Perderse un culto del templo teniendo la oportunidad de estar es una tristeza. Por lo menos esa es mi experiencia. Mi experiencia. Muchísimos viajes que estuvimos en diferentes países. Los domingos habían muchas ocasiones, hubieron que terminaba el sábado y ya el domingo no se podía viajar. Entonces, el que quería del grupo escogía en qué iglesia estar para adorar al Señor, mientras que otros les daba igual estar o no estar, y uno se da cuenta. Y usted se da cuenta el que tiene hambre de Dios y el que no tiene. Usted se da cuenta si su esposa tiene hambre de Dios o usted tiene que convertirse en una carretilla para empujarla. O su esposa se da cuenta si su esposo no tiene hambre de Dios y se convierte en una carga. Empuje y dígale y háblele. Terrible. Porque no es una imposición humana, esto viene del cielo. Yo creo firmemente por la palabra que yo recibí esto del cielo. Y el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Y el que tiene hambre busca la comida. El que tiene sed busca el agua. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma no puede vivir sin esa presencia. No puede vivir. Lo necesita. Le hace falta. Mire, hermano, lo que está escrito en Hebreos capítulo 10, verso 25. Aquí hay una exhortación de parte de Dios. Hebreos 10, 25. Y dice, no dejando de congregarse. Óigalo bien. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todas esas celebraciones que la religión pagana hace y celebra se convirtieron en tradiciones que son costumbres de una región, se pasó a otra y se generalizó, y entonces hay países completos que se unen todas las regiones para celebrar la misma cosa que se hizo costumbre. Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra y se convierten en un estilo de vida para muchos. Usted ve que hay pueblos, que hay barrios que celebran esas ferias. Son costumbres que se vienen arrastrando. Así hayan muertos, borrachos, drogadictos, violados, de todo. Desórdenes tremendos que las fuerzas del orden en ocasiones no pueden ni controlar. Pero eso está establecido como costumbre. Y vaya usted a quitarle, levántese un gobierno a quitarle esas costumbres malignas, corruptas que tiene la gente para que vea que lo votan.
hacen huelgas, se meten todos, se meten los vándalos, estudiantes de las universidades y se levantan contra un gobierno y lo quitan. ¿Usted cree que si aquí, en este país, se levantara un grupo apoyado por el gobierno a quitar todos esos cohetes que han causado tantas muertes, tantos imposibilitados? Hay gente sin brazos, sin manos, sin ojos, sin cabeza y muertos. Otros sin manos están ahí viviendo el resto del cuerpo, sin piernas, sin pies, ciegos. ¿Pero usted cree que pueden quitar eso? Porque se arraigó la costumbre. Aquí dice la palabra: no deje de congregarse como algunos. A ver, díganlo ustedes. A ver, dígalo más fuerte. Sí, señor. Ya es una tradición para muchos. Es una tradición. Y hay gente que le dice a otro: pero yo fui el martes, ¿para qué voy el jueves? ¿Para qué? Ya el resto de la semana todavía arrastran aquella religiosidad del catolicismo, que si va a las 5 de la mañana a misa, ya en toda la semana está santificado. Por eso, esto tiene que ser el que Dios escoge y atrae, el que Dios llama, el que Dios pone en su causa, en su obra, en su pueblo, para que le sirva. Ese no tiene esas costumbres, no tiene sus malos hábitos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. El templo, la iglesia, la congregación es para ayudarse el uno al otro. Si usted ve que el otro está andando mal, se le acerca y le dice: no es correcta esa vestidura que trae, no es correcto esa forma de hablar que lo estoy escuchando, no es correcto llegar a medio culto. Para eso es. Eso se llama exhortar, exhortándonos tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Eso indica también que los cristianos que fueron escogidos y atraídos por el Señor tienen que tener hambre de Dios y buscan el agua de la presencia de Dios, de la palabra, y el pan que es la palabra bendita que alimenta nuestra alma. A Dios sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria. Cuando los que habían regresado de la cautividad de Babilonia, hermano, dentro de la cautividad, dice la palabra que los habitantes, los oriundos, los que vivían allí, les pedían a ellos que cantaran los cantos que cantaban en Israel. Y ellos habían colgado esas arpas, habían colgado los instrumentos de música y habían cerrado la boca porque estaban en cautiverio. Porque y eso era lo que respondían. ¿Cómo quieren que cantemos cánticos
a Dios si estamos en cautiverio? No podemos cantar. Y habían colgado los instrumentos, las arpas, los instrumentos musicales. Pero cuando regresan, y es lo que quiero dejar en su corazón, cuando esta gente regresa y ya se organizan como pueblo, se establecen, entonces de una vez piensan en restaurar el culto a Dios, restablecerlo, retomar eso, y empiezan bajo el liderazgo de capítulo 3 de Esdras. Dice el final del verso 8, y los sacerdotes y levitas y todos los que habían venido de la cautividad. Y esta parte me llama la atención porque dice que todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Empezó la reforma, empezó toda la reconstrucción de lo que no habían podido hacer por casi 2 generaciones. Alabado sea el Señor. ¿Cómo será? Aquí con 8 meses ya a muchos se les olvidó cómo se canta, cómo se hacen palmas. ¿Qué tal en 70 años? 70 años. Que muchos murieron y ya no volvieron a cantar, no volvieron a estar en el templo, no volvieron, porque en todo eso se murió mucha gente, miles y miles. Pero esto que aparece escrito, que está escrito en el verso 10 en adelante, dice: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que así es? Y porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Usted dirá: bueno, eso era la construcción de ese templo, de ese tabernáculo. ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora? Pues lo que tiene que ver es que si solamente la gente que entiende, yo creo que todos ustedes son entendidos. Dígame el que no lo es. Bueno, todos entienden. Gracias a Dios. Solamente el que entiende sabe que cuando se están echando los cimientos para hacer un templo, de un edificio que va a ser dedicado a Dios, debe haber una alegría tremenda. ¿Por qué? Porque es que allí se va a concentrar un pueblo que va a glorificar al Dios de los cielos, que va a bendecir a Dios, que no es una casa para vivir una familia simplemente. Es un lugar de adoración. Y esta gente entendía, porque habían pasado una experiencia horrible. Algunos habían nacido allí
y ya tenían 60, 70 años y nunca habían estado adorando a Dios porque no podían. Esas arpas se pudrieron por allá, los instrumentos, y ahora regresaron. Pero en esta reforma, en esta reorganización, ponen los de 20 años para arriba, para adorar, para organizar el culto a Dios. Y entonces se juntan todos y empieza la alabanza, la adoración, los instrumentos a sonar y el pueblo a glorificar y a gritar, hermano. Eso no era una cosa así. Ay, están trabajando los albañiles. No, hermano, eso era una gritería. Mire, le sigo leyendo. Dele gloria a Dios. Verso 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, algunos no se habían muerto por allá en el cautiverio, y esos habían visto la primera casa y sabían cómo se adoraba y cómo se bendecía a Dios. Y viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban. Si yo le hago una pregunta, habrá alguien que me la pueda responder. ¿Quién de ustedes lloraba por no poder hacer culto aquí? ¿No sería que lloraba de alegría? Sí. Usted va a ver que en los dos grupos que nos vamos a juntar en las dos jornadas de hoy, va a haber mucha gente que no está. Esos están en la playa. Están por allá como los sopes tirados en la arena. Pero cuando yo encuentro estas cosas, digo, Dios mío, si lo que yo siento será porque soy yo o qué, o estoy fallando con sentir eso. No, hermano, es que el que Dios ha escogido y ha traído siente lo que otros no sienten. Sí, Señor. Mire que aquellos que habían tenido la experiencia de ver la primera casa y haber adorado y haber servido a Dios, cuando vieron que estaban echando los cimientos para hacer otra casa, empezaron a llorar, hermano. Tremendo. Aleluya. Lloraban en alta voz. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Mire, unos lloraban, otros gritaban de alegría. Se formó una revolución. ¿Y qué más dice el verso 13? Dice, y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos y de la alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Puede usted levantar hoy las manos? A ver que se oiga hasta la calle a su nombre. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Porque cuando se siente, cuando uno siente que es parte. Mire que hay personas que pueden vivir en una casa, pero no son parte integral de esa casa. Tiene su cuarto allá y se mete, y si no lo sacan ahí permanece como que no es integral.
Hay hijos que viven dentro de una familia, pero como que no integran esa familia. Viven aparte, por allá, escondidos. Ven lo sucio del piso, ven lo que vean y no les importa. ¿Quiénes son los que limpian? ¿Quiénes son los que se preocupan? ¿Quiénes son los que sacan la cara? Los que son integrados dentro de la obra de Dios. Los que estamos integrados. Somos los que tenemos responsabilidades. Los que nos preocupamos por una cosa, por otra, por otra. Los que no soltamos la mano del arado, los que no soltamos la carga de la espalda. Y sentimos una alegría, un gozo. Un rato nos reímos, un rato gritamos, otro rato lloramos y ahí estamos en el camino. Pero el que no, ni grita, ni se oye, ni llora, ni se alegra, y si ve a alguno riéndose, se ofende, porque él no se puede reír. Y si ve a algo otro llorando, dice, pero ¿qué tanta lloradera? Yo no sé por qué tú lloras tanto. Porque como él no puede, él solo puja. Pero el que está integrado, si tiene que gritar, grita. Si tiene que alabar, alaba. Si tiene que llorar, llora. Si tiene que reír, ríe. Hay alegría. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por siempre. Por siempre. Aleluya. El Salmo número 84 dice esta palabra bendita. En el verso 1 al 4 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables. Anhela mi alma. Mire esto. Y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Ardiente es que se está quemando. Que quema. Cuando usted mete el dedo en la llama que está ardiendo, siente que se ardió. Siente un ardor ardientemente. Ardientemente desea, o sea, deseamos con ardor profundo en el alma los atrios de Jehová, estar allí, congregarse en el templo, lograr, hermano, tener acceso a la presencia de Dios. Bendito su nombre para siempre. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Mire lo que dice el verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Note que hay moradas que son de maldad. No es que la persona more en maldad. Hay lugares que son del mundo y para el mundo.
Hay muchísimos, pero una morada de maldad será estar usted metido en un estadio cuando hay un culto en el templo viendo un partido de fútbol. Usted dirá, pero eso no es pecado. No, yo no le estoy diciendo si es o no es. Le estoy diciendo que es una morada de maldad. Allí se reúnen los pecadores que tienen hambre y sed de justicia y que nunca han obedecido a Dios a saciar el hambre. Pero yo no necesito eso. Y ninguno, como dijo Nehemías, el reformador, el constructor de la ciudad de Jerusalén, ninguno que sea como yo, pues deseará eso tampoco. Porque hay algo mayor, hay algo más grande que entró a mi corazón, a mi alma, que satisfizo el hambre y la sed de mi alma, que el mundo no me pudo dar. No tengo nada que desearle al mundo. Por eso prefiero un día en la casa de Dios que un día por allá, vagando en las calles, en centros comerciales. Y no es que sea un pecado que usted vaya a un centro comercial, pero no vaya a perder el tiempo. Cuando vaya, lleve anotado. Haga esto, mire, aquí tengo anotado lo que tengo que hacer hoy. Y cuando voy a un centro comercial, voy directamente a lo que tengo que ir. No poner a pasear, a vagar, como el que sale en un carro y le preguntan, ¿y a dónde va? No sé, a quemar gasolina, a quemar gasolina. Ese debe estar, es allá en la zona 18 donde están los locos. Uno tiene que saber qué es lo que va a hacer y no perder su tiempo. Porque mejor es un día que 1000 fuera de ellos. Eso lo valora. Mire que lo está valorando el salmista no al 100%, al 1000%. Eso lo valora el que siente, el que tiene hambre, el que siente lo que significa estar en la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Aleluya. Estamos finalizando. No podemos terminar todo este estudio porque necesitaríamos mucho tiempo. Pero finalizo con este salmo muy conocido, el 133. Hay muchas cosas importantes que pudiéramos decir de este estudio de la palabra. El Salmo 133 dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando el pueblo se reúne a adorar a Dios, a inquirir, a contemplar la hermosura de Dios, a servirle al Señor, entonces, hermano, allí, en esa armonía, en esa unidad, en ese compañerismo, el Señor envía bendición. Hay muchos, como decíamos anteriormente, muchos elementos
que forman parte de congregarse en un templo, porque en el templo hay revelación. En el templo es un lugar de encuentro con la presencia de Dios, donde no hay otros quehaceres que se están realizando, donde no hay un teléfono encendido contestando llamadas, donde no hay pleitos, donde no está diciendo la señora que falta el frijol, que falta la carne, que falta el pollo, sino que allí está la presencia de Dios y eso es lo que importa. Y cuando está eso en un grupo de personas, hacen que se provoque la manifestación de la presencia de Dios y que la persona empiece a sentir que Dios está vivo y que su alma necesita a Dios de verdad. Y entonces el Señor envía bendición y vida eterna, porque la bendición de Dios es eterna, eterna. Todo lo que Dios, lo que emana de Dios es eterno, porque Él no es de carne y huesos como nosotros, ni es temporal, es eterno. Que Dios nos ayude, hermano, y que Dios ayude a cada uno de ustedes, que realmente pueda haber en su corazón ese anhelo profundo por servir al Señor, ese anhelo profundo de tener hambre de Dios, que no lo tenga que empujar nadie, sino su propia vida. Póngase de pie.